¿Podría una pregunta cambiar el curso de una vida? Para Eleanor Vance, de 23 años, pálida como el primer aliento del invierno y con el cabello rubio ceniza enmarcando unos ojos azules demasiado observadores, la pregunta no era una abstracción filosófica. Era el eco de una voz, la del doctor Marcus Cole, resonando en el aula magna de Blackwood University, una institución de Nueva Inglaterra tan antigua y cubierta de hiedra como las tradiciones que albergaba. Ellie había llegado a Blackwood con el corazón lleno de una ilusión casi dolorosa, cargando no solo maletas, sino el peso de las expectativas de su familia de clase media trabajadora del Medio Oeste, para quienes la educación era el único Dios verdadero. Su campo, la literatura clásica, un amor tan profundo como los textos que devoraba. Y el Dr. Cole, una eminencia en estudios afroamericanos y teoría crítica, era, irónicamente, la estrella que más ansiaba seguir. Su trabajo interdisciplinario, pensaba ella, podría iluminar los clásicos con una luz nueva y radical. El campus, en pleno otoño, era un tapiz de ocres y carmesíes, los edificios de ladrillo imponentes bajo un cielo que prometía el frío. En su primera clase con el Dr. Cole, un hombre afroamericano de imponente presencia, unos 45 años, atlético y vestido con una elegancia informal que gritaba intelecto, Ellie se sintió cautivada. Su voz, profunda y resonante, tejía ideas complejas con una facilidad que dejaba a la audiencia embelesada. Aquí en Blackwood, dijo él, sus ojos agudos barriendo el aula, deteniéndose quizás un instante más en Ellie, no buscamos respuestas fáciles. Buscamos el rigor, la deconstrucción, la verdad incómoda. Ellie sintió un escalofrío, una mezcla de intimidación y júbilo. Este era el desafío que anhelaba. Pero la primera grieta en su admiración no tardó en aparecer. Fue durante un seminario avanzado, apenas unas semanas después. Se discutía la recepción de Safo en la teoría feminista contemporánea. Ellie, tras una noche en vela consultando fuentes, ofreció una interpretación matizada, sugiriendo que algunas lecturas, aunque bien intencionadas, podían anular la especificidad histórica del contexto de Safo. Lo hizo con timidez, sus manos aferradas al borde de su cuaderno. El Dr. Cole la escuchó con una paciencia que ahora, en retrospectiva, le parecía depredadora. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una perspectiva interesante, Cynthia Vance, comenzó, su tono meloso. Ciertamente una perspectiva que podría surgir cuando no se han experimentado ciertas dinámicas de opresión de primera mano. Quizás le falta considerar las implicaciones más profundas desde una posición de, bueno, ya sabe. La sala quedó en silencio. Las palabras, aunque veladas, cayeron como plomo. No la llamó ignorante, no la llamó privilegiada directamente, pero el mensaje fue inequívoco. Ellie sintió la sangre subir a sus mejillas pálidas, una quemazón de humillación que la dejó sin aliento. Miró a su alrededor. Algunas miradas eran compasivas, otras incómodas, evitaban la suya. El Dr. Cole continuó la clase como si nada, pero para Ellie el aire se había enrarecido. ¿Había dicho algo incorrecto? ¿Tan terriblemente ingenuo? La duda, como una semilla helada, comenzó a germinar en su interior. El incidente del seminario fue solo el comienzo. Pronto, Ellie se encontró en el extremo receptor de un patrón sutil pero persistente de hostilidad por parte del Dr. Cole. En clase, si levantaba la mano, él a menudo la pasaba por alto, sus ojos deslizándose sobre ella como si fuera invisible. Cuando le tocaba exponer, sus comentarios eran cortantes, sus críticas a sus trabajos escritos, antes constructivas, ahora se volvieron hipercríticas, llenas de anotaciones en tinta roja que parecían más ataques personales que correcciones académicas. Cynthia Vance, su análisis carece de la sofisticación teórica que se espera a este nivel, escribió en uno. Una vez más, una lectura superficial que elude las complejidades del poder, anotó en otro. Ellie, acostumbrada a destacar por su esfuerzo y dedicación, redobló sus horas de estudio. Se sumergió en la biblioteca, cuyas paredes con paneles de madera oscura parecían susurrar historias de eruditos pasados. Leía hasta que las palabras se emborronaban, convencida de que el problema residía en ella, en su falta de preparación, en su supuesta ingenuidad. Las reuniones programadas con él para discutir su progreso eran canceladas en el último minuto con excusas vagas, o, si se llevaban a cabo, él pasaba la mayor parte del tiempo mirando su ordenador, respondiendo a sus preguntas con monosílabos o con una condescendencia apenas velada. Notó también un cambio en sus compañeros. Al principio,
Algunos le habían ofrecido palabras de ánimo tras el primer incidente. Ahora muchos la evitaban. Sus conversaciones en los pasillos cesaban cuando ella se acercaba. La lealtad hacia una figura tan carismática y poderosa como el Dr. Cole era un factor importante en la jerarquía no escrita de la vida de posgrado. El aislamiento comenzó a pesarle, un frío más penetrante que el viento de noviembre que azotaba los cristales de su pequeño y desordenado apartamento de estudiante. Fue Priya Sharma, su compañera de posgrado y la única amiga cercana que había hecho, quien primero puso nombre a lo que estaba sucediendo. Priya, de ascendencia india, era extrovertida, perspicaz y con un sentido de la justicia mucho más afilado que el de Ellie. Una tarde, mientras compartían un café aguado en la cafetería del campus, Ellie, con la voz quebrada, le contó la última crítica devastadora de Cole. Priya la escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en el rostro pálido y angustiado de Ellie. «Ellie», dijo finalmente su tono firme, «esto no es crítica académica, esto es acoso. Está jugando contigo». Las palabras de Priya fueron como un golpe. ¿Acoso? ¿El brillante Dr. Cole? Parecía impensable. «No, Priya, seguramente estoy exagerando», murmuró Ellie, aunque una parte de ella sabía que su amiga tenía razón. «Él es tan respetado. Quizás solo soy demasiado sensible». Priya suspiró. «Sensible o no, nadie merece ser tratado así. Tienes que hablar con él, Ellie, aclarar las cosas». Con el corazón latiéndole con fuerza, Ellie solicitó una reunión. El despacho del Dr. Cole era tal como lo imaginaba. Grande, oscuro, forrado de libros hasta el techo, con premios en las estanterías y arte africano de buen gusto en las paredes. Él estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, una figura casi real en su trono académico. Ellie, sintiéndose diminuta, intentó explicar sus sentimientos con la mayor diplomacia posible, hablando de malentendidos y su deseo de mejorar su rendimiento. El Dr. Cole la escuchó con una expresión indescifrable. Cuando terminó, él se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. «Sinta Vance», dijo con una voz suave y peligrosa, «me sorprende su susceptibilidad. La academia es un lugar de debate riguroso. Si no puede soportar la crítica constructiva, quizás este no sea su lugar». Luego su tono se endureció. «Y le agradecería que no malinterpretara mi dedicación a la excelencia con algún tipo de animosidad personal. Eso sería profundamente injusto y poco profesional por su parte». La acusación implícita la dejó helada. Salió de su despacho sintiéndose peor que antes, confundida, asustada y ahora también culpable. El invierno se instaló en Nueva Inglaterra, cubriendo Blackwood con una capa de nieve que parecía amortiguar todos los sonidos, excepto el creciente tumulto en la mente de Ellie. El sabotaje, cuando llegó, fue sutil, casi imperceptible. Unas notas cruciales para su investigación, que había dejado cuidadosamente ordenadas en su cubículo de la biblioteca, desaparecieron. Buscó frenéticamente, preguntó a los bibliotecarios, pero fue en vano. Unas semanas después, un borrador importante de un capítulo de su tesis, guardado en una carpeta compartida del sistema de la universidad, a la que solo unos pocos profesores, incluido el Dr. Cole, tenían acceso, apareció accidentalmente borrado. El técnico de informática habló de un fallo del sistema, pero Ellie ya no creía en las coincidencias. No tenía pruebas, solo una creciente y fría certeza en el fondo de su estómago. La ansiedad se convirtió en su compañera constante. Apenas dormía, la comida le sabía a ceniza. Su pasión por los clásicos, antes una fuente de alegría, ahora estaba teñida de miedo. Priya notaba su deterioro, las ojeras profundas, la forma en que sus manos temblaban al sostener una taza de té. «Ellie, tienes que cuidarte», le decía con preocupación. «Esto te está destruyendo». La escalada final hacia el daño reputacional llegó con la devaluación de progreso de mitad de año. Cole fue demoledora. La describía como una estudiante con dificultades para asimilar conceptos teóricos complejos, resistente a la retroalimentación y con un potencial cuestionable para la investigación original. Concluía sugiriendo que se reconsiderara su financiación para el siguiente semestre. Para Ellie, que siempre había basado su autoestima en su rendimiento académico, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. La beca era su único sustento. Sin ella, tendría que abandonar Blackwood, abandonar su sueño. El Dr. Cole no solo la estaba atormentando, estaba intentando activamente destruir su futuro. La desesperación comenzó a ahogarla. Sabía que tenía que hacer algo. Pero ¿qué podía hacer una simple estudiante contra una eminencia como él,
un hombre que además muchos veían como un símbolo de progreso y justicia social en una institución predominantemente blanca. La ironía era tan amarga que casi la hacía reír. El día de la presentación de mitad de curso ante el comité departamental llegó con la frialdad implacable de un febrero en Vermont. Ellie había pasado semanas preparándose, a pesar del nudo de terror que se apretaba en su pecho cada vez que pensaba en ello. El Dr. Cole estaría allí, por supuesto, como miembro principal del comité. Priya le dio un abrazo de ánimo antes de entrar en la sala de seminarios, un espacio austero con una larga mesa de caoba y retratos de antiguos decanos observando desde las paredes. Ellie comenzó su exposición sobre la influencia de las metamorfosis de Ovidio en la poesía renacentista inglesa. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco ganó algo de confianza mientras se sumergía en el material que tanto amaba. Había avanzado unos 10 minutos cuando el Dr. Cole la interrumpió por primera vez. «Disculpe, Cynta Vance», dijo, su tono falsamente cortés, pero podría aclarar qué entiende exactamente por influencia en este contexto. Su uso del término me parece algo vago. Ellie, sorprendida, intentó reformular su argumento. Apenas había retomado el hilo cuando él volvió a intervenir, esta vez con una pregunta sobre su metodología que parecía diseñada para hacerla tropezar. Así continuó durante los siguientes 20 minutos. Cada vez que Ellie intentaba desarrollar una idea, el Dr. Cole la interrumpía, cuestionando sus fuentes, su análisis, incluso su elección de palabras. Sus preguntas no eran aclaratorias, eran acusatorias, diseñadas para minar su credibilidad y exponerla como incompetente ante los otros 3 profesores del comité, quienes permanecían en un silencio incómodo, intercambiando miradas furtivas. La humillación era pública, metódica, una disección en vivo de su intelecto. Ellie sentía cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos se volvían húmedas. En un momento, mientras ella citaba a un crítico literario, él soltó una risita condescendiente. «Ah, sí, una fuente un tanto anticuada, ¿no crees, Cynta Vance? Quizás debería actualizar sus lecturas para reflejar el discurso académico contemporáneo». La implicación era clara. Ella era irrelevante, una reliquia. Para cuando terminó, o más bien para cuando el Dr. Cole pareció satisfecho con su demolición, Ellie estaba al borde de las lágrimas, su voz apenas un susurro. Sabía que había fracasado estrepitosamente, no por falta de preparación, sino porque había sido sistemáticamente saboteada. Este era el punto de no retorno. Salió de la sala sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Priya la esperaba en el pasillo, su rostro una mezcla de ira y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Ellie negó con la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Fue horrible, Priya. Me destrozó». Se refugiaron en el pequeño apartamento de Ellie, donde el llanto contenido durante semanas finalmente se desbordó. Priya la abrazó, dejándola sollozar en su hombro. «No puedes dejar que se salga con la suya, Ellie», dijo Priya con una ferocidad tranquila cuando Ellie finalmente se calmó un poco. «Esto tiene que parar. Tienes que denunciarlo». La idea de presentar una queja formal contra el Dr. Marcus Cole era aterradora. Él era una institución dentro de la institución. ¿Quién le creería a ella, una estudiante de posgrado ya calificada por él como problemática? Pero la alternativa, permitir que siguiera destruyéndola, era aún peor. Juntas, Ellie y Priya pasaron la noche revisando correos electrónicos, anotando fechas e incidentes específicos, tratando de construir un patrón coherente del acoso. Había correos con críticas desmesuradas, fechas de reuniones canceladas, el recuerdo vívido de sus palabras en el despacho. No era mucho, no había pruebas irrefutables del sabotaje, pero era la verdad de Ellie. Con el apoyo incondicional de Priya y un nudo de miedo y determinación en el estómago, Ellie redactó la queja formal dirigida a la decana Holloway. Al día siguiente, con la carta temblando en su mano, Ellie se dirigió al despacho de la decana. La decana Holloway era una mujer de unos 50 años, de aspecto pulcro y profesional, su rostro generalmente impasible. Escuchó el relato de Ellie en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella. Cuando Ellie terminó, hubo una larga pausa. «Cynta Vance», dijo finalmente la decana, su voz neutra, «tomo sus acusaciones muy en serio. La universidad tiene políticas estrictas contra el tipo de comportamiento que describe. Iniciaremos una investigación formal de inmediato. Se le mantendrá informada». Ellie sintió un pequeño atisbo de esperanza, aunque el miedo persistía.
La maquinaria institucional se había puesto en marcha. La investigación fue un proceso lento y angustioso. Ellie tuvo que relatar su historia varias veces, primero a un investigador de la universidad y luego, de nuevo, a la decana. Cada vez era como revivir la humillación y el miedo. El Dr. Cole, por supuesto, también fue entrevistado. Priya le contó a Ellie que lo había visto salir del despacho de la decana con una expresión de indignación controlada, hablando en voz alta por su móvil sobre acusaciones infundadas y agendas ocultas. Era evidente que se presentaría como la víctima, quizás incluso insinuando que Ellie, una joven blanca, lo estaba atacando por su raza, una táctica perversa que él, un experto en teoría crítica racial, sabría manejar con destreza. Priya también fue entrevistada y corroboró el estado de angustia de Ellie y los cambios que había observado en ella. El ambiente en el departamento de literatura se volvió aún más tenso. Los rumores circulaban. Algunos profesores y estudiantes evitaban a Ellie abiertamente. Otros le ofrecían miradas de simpatía clandestina. Se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Las semanas se alargaron, llenas de incertidumbre y noches de insomnio. Finalmente, una mañana gris y helada, Ellie recibió una citación del despacho de la decana Holloway. Su corazón dio un vuelco. Este era el momento. Priya la acompañó hasta la puerta, apretándole la mano con fuerza. «Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti», le susurró. La decana Holloway la recibió con la misma profesionalidad distante. Le pidió que tomara asiento. «Sintas Vance», comenzó, «la investigación ha concluido». Ellie contuvo la respiración. Hemos encontrado que el Dr. Cole incurrió en una conducta que viola ciertas políticas de la universidad relativas al trato profesional y a la mentoría de estudiantes. Un pequeño alivio inundó a Ellie. No la habían desestimado por completo. Como resultado, continuó la decana, el Dr. Cole recibirá una reprimenda formal que se incluirá en su expediente. Además, se le exigirá asistir a una serie de talleres sobre comunicación efectiva y prácticas de mentoría adecuadas. La decana hizo una pausa. Eso es todo, Sir Vance. Agradecemos su valentía al presentar este asunto. ¿Eso era todo? ¿Una reprimenda? ¿Unos talleres? Ellie sintió una oleada de decepción tan amarga como la bilis. Meses de tormento, su salud y su confianza destrozadas, su futuro académico pendiendo de un hilo. Y la consecuencia para él era esa. Asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. La decana pareció interpretar su silencio. Entiendo que esto pueda no parecerle suficiente, Sir Vance, pero estas son las medidas que la universidad considera apropiadas en este momento, dadas las conclusiones de la investigación. En otras palabras, el Dr. Cole era demasiado valioso, demasiado famoso para ser castigado con más severidad. Proteger la reputación de Blackwood era primordial. Salió del despacho aturdida. Priya la esperaba ansiosa. Cuando Ellie le contó el veredicto, el rostro de Priya se ensombreció. «Es una mierda, Ellie», dijo sin rodeos, pero al menos no lo ignoraron. Al menos hay algo en su expediente. Intentaba ser positiva, pero ambas sabían que era una victoria pírrica. Esa noche hablaron durante horas. Ellie se sentía agotada, vacía. La pasión que una vez había sentido por la literatura clásica, por la vida académica, estaba manchada, quizás irreparablemente. ¿Podría seguir en Blackwood, sabiendo que él seguía allí, con su poder apenas disminuido? ¿Podría encontrar otro tutor que la aceptara después de este escándalo? Las preguntas se agolpaban, sin respuestas claras. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Ellie decidió tomarse un semestre de receso, lejos de Blackwood, lejos de la sombra del Dr. Cole. Volvió al medio oeste, al refugio tranquilo de la casa de sus padres. Necesitaba espacio para respirar, para sanar. La nieve de Nueva Inglaterra se derritió, dando paso a una primavera incierta, tanto en el paisaje como en su corazón. Cuando el semestre de otoño siguiente comenzó a perfilarse, Ellie tomó una decisión. No volvería a Blackwood. La herida era demasiado profunda, la desilusión demasiado grande. Con la ayuda de Priya, que seguía siendo su ancla, investigó otros programas de posgrado, otras universidades. Fue un proceso arduo. Pero encontró una pequeña universidad de artes liberales en Oregon, con un programa de clásicos menos prestigioso, pero con una reputación de ser un entorno más solidario. Fue aceptada. Un año después del incidente, Ellie caminaba por el campus de su nueva universidad. El aire de la costa oeste era diferente, más suave. Los edificios no tenían la pátina de antigüedad de Blackwood, pero había una sensación de comunidad que la reconfortaba.
A veces por la noche todavía soñaba con el despacho del Dr. Cole, con su voz condescendiente. La cicatriz seguía allí, pero algo había cambiado en ella. Había perdido su ingenuidad, esa fe ciega en la autoridad y en la bondad inherente de las instituciones. Pero había encontrado una voz, una fortaleza que no sabía que poseía. Había luchado, y aunque la victoria no fue completa, había sobrevivido. Un día recibió un correo electrónico de Priya. Le contaba que había oído rumores en Blackwood. El Dr. Cole había tenido problemas con otro estudiante. Nada oficial, solo susurros. Quizás la reprimenda, por leve que fuera, había servido de algo. O quizás, pensó Ellie con una punzada de tristeza, algunas personas simplemente nunca cambiaban. Miró el cielo del atardecer, teñido de naranja y violeta. La lucha contra el abuso de poder, contra la injusticia velada, era continua, agotadora. Pero ella seguiría adelante, con la cabeza alta, llevando consigo no solo el peso de su experiencia, sino también la luz de su propia resiliencia. Había aprendido, de la manera más dura, que la verdadera educación no solo se encontraba en los libros, sino en la intrincada y a menudo dolorosa danza de la vida misma. Y en esa danza ella había encontrado su propio ritmo. Cauchun Sang Tao Da Huan Tang. ¿Podría una pregunta cambiar el curso de una vida? Para Eleanor Vance, de 23 años, pálida como el primer aliento del invierno, y con el cabello rubio ceniza enmarcando unos ojos azules demasiado observadores, la pregunta no era una abstracción filosófica. Era el eco de una voz, la del Dr. Marcus Cole, resonando en el aula magna de Blackwood University, una institución de Nueva Inglaterra tan antigua y cubierta de hiedra como las tradiciones que albergaba. Ellie había llegado a Blackwood con el corazón lleno de una ilusión casi dolorosa, cargando no solo maletas, sino el peso de las expectativas de su familia de clase media trabajadora del Medio Oeste, para quienes la educación era el único Dios verdadero. Su campo, la literatura clásica, un amor tan profundo como los textos que devoraba. Y el Dr. Cole, una eminencia en estudios afroamericanos y teoría crítica, era, irónicamente, la estrella que más ansiaba seguir. Su trabajo interdisciplinario, pensaba ella, podría iluminar los clásicos con una luz nueva y radical. El campus, en pleno otoño, era un tapiz de ocres y carmesíes, los edificios de ladrillo imponentes bajo un cielo que prometía el frío. En su primera clase con el Dr. Cole, un hombre afroamericano de imponente presencia, unos 45 años, atlético y vestido con una elegancia informal que gritaba intelecto, Ellie se sintió cautivada. Su voz, profunda y resonante, tejía ideas complejas con una facilidad que dejaba a la audiencia embelesada. Aquí en Blackwood, dijo él, sus ojos agudos barriendo el aula, deteniéndose quizás un instante más en Ellie, no buscamos respuestas fáciles, buscamos el rigor, la deconstrucción, la verdad incómoda. Ellie sintió un escalofrío, una mezcla de intimidación y júbilo. Este era el desafío que anhelaba. Pero la primera grieta en su admiración no tardó en aparecer. Fue durante un seminario avanzado, apenas unas semanas después. Se discutía la recepción de Safo en la teoría feminista contemporánea. Ellie, tras una noche en vela consultando fuentes, ofreció una interpretación matizada, sugiriendo que algunas lecturas, aunque bien intencionadas, podían anular la especificidad histórica del contexto de Safo. Lo hizo con timidez, sus manos aferradas al borde de su cuaderno. El Dr. Cole la escuchó con una paciencia que ahora, en retrospectiva, le fue depredadora. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una perspectiva interesante, Cinta Vance, comenzó, su tono meloso. Ciertamente, una perspectiva que podría surgir cuando no se han experimentado ciertas dinámicas de opresión de primera mano. Quizás le falta considerar las implicaciones más profundas desde una posición de, bueno, ya sabe. La sala quedó en silencio. Las palabras, aunque veladas, cayeron como plomo. No la llamó ignorante, no la llamó privilegiada directamente, pero el mensaje fue inequívoco. Ellie sintió la sangre subir a sus mejillas pálidas, una quemazón de humillación que la dejó sin aliento. Miró a su alrededor. Algunas miradas eran compasivas, otras incómodas evitaban la suya. El Dr. Cole continuó la clase como si nada, pero para Ellie el aire se había enrarecido. ¿Había dicho algo incorrecto? Tan terriblemente ingenuo. La duda, como una semilla helada, comenzó a germinar en su interior. El incidente del seminario fue solo el comienzo. Pronto, Ellie se encontró en el extremo receptor de un patrón sutil pero persistente de hostilidad por parte del Dr. Cole.
En clase, si levantaba la mano, él a menudo la pasaba por alto, sus ojos deslizándose sobre ella como si fuera invisible. Cuando le tocaba exponer, sus comentarios eran cortantes. Sus críticas a sus trabajos escritos, antes constructivas, ahora se volvieron hipercríticas, llenas de anotaciones en tinta roja que parecían más ataques personales que correcciones académicas. Syntax Vance, su análisis carece de la sofisticación teórica que se espera a este nivel, escribió en uno. Una vez más, una lectura superficial que elude las complejidades del poder, anotó en otro. Ellie, acostumbrada a destacar por su esfuerzo y dedicación, redobló sus horas de estudio. Se sumergió en la biblioteca, cuyas paredes con paneles de madera oscura parecían susurrar historias de eruditos pasados. Leía hasta que las palabras se emborronaban, convencida de que el problema residía en ella, en su falta de preparación, en su supuesta ingenuidad. Las reuniones programadas con él para discutir su progreso eran canceladas en el último minuto con excusas vagas, o si se llevaban a cabo, él pasaba la mayor parte del tiempo mirando su ordenador, respondiendo a sus preguntas con monosílabos o con una condescendencia apenas velada. Notó también un cambio en sus compañeros. Al principio, algunos le habían ofrecido palabras de ánimo tras el primer incidente. Ahora, muchos la evitaban. Sus conversaciones en los pasillos cesaban cuando ella se acercaba. La lealtad hacia una figura tan carismática y poderosa como el Dr. Cole era un factor importante en la jerarquía no escrita de la vida de posgrado. El aislamiento comenzó a pesarle, un frío más penetrante que el viento de noviembre que azotaba los cristales de su pequeño y desordenado apartamento de estudiante. Fue Priya Sharma, su compañera de posgrado y la única amiga cercana que había hecho, quien primero puso nombre a lo que estaba sucediendo. Priya, de ascendencia india, era extrovertida, perspicaz y con un sentido de la justicia mucho más afilado que el de Ellie. Una tarde, mientras compartían un café aguado en la cafetería del campus, Ellie, con la voz quebrada, le contó la última crítica devastadora de Cole. Priya la escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en el rostro pálido y angustiado de Ellie. Ellie, dijo finalmente, su tono firme, esto no es crítica académica, esto es acoso. Está jugando contigo. Las palabras de Priya fueron como un golpe. ¿Acoso? ¿El brillante Dr. Cole? Parecía impensable. No, Priya, seguramente estoy exagerando, murmuró Ellie, aunque una parte de ella sabía que su amiga tenía razón. Él es tan respetado, quizás solo soy demasiado sensible. Priya suspiró. Sensible o no, nadie merece ser tratado así. Tienes que hablar con él, Ellie. Aclarar las cosas. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ellie solicitó una reunión. El despacho del Dr. Cole era tal como lo imaginaba, grande, oscuro, forrado de libros hasta el techo, con premios en las estanterías y arte africano de buen gusto en las paredes. Él estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, una figura casi real en su trono académico. Ellie, sintiéndose diminuta, intentó explicar sus sentimientos con la mayor diplomacia posible, hablando de malentendidos y su deseo de mejorar su rendimiento. El Dr. Cole la escuchó con una expresión indescifrable. Cuando terminó, él se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Syntax Vance, dijo con una voz suave y peligrosa, me sorprende su susceptibilidad. La academia es un lugar de debate riguroso. Si no puede soportar la crítica constructiva, quizás este no sea su lugar. Luego, su tono se endureció. Y le agradecería que no malinterpretara mi dedicación a la excelencia con algún tipo de animosidad personal. Eso sería profundamente injusto y poco profesional por su parte. La acusación implícita la dejó helada. Salió de su despacho sintiéndose peor que antes, confundida, asustada y ahora también culpable. El invierno se instaló en Nueva Inglaterra, cubriendo Blackwood con una capa de nieve que parecía amortiguar todos los sonidos, excepto el creciente tumulto en la mente de Ellie. El sabotaje cuando llegó fue sutil, casi imperceptible. Unas notas cruciales para su investigación, que había dejado cuidadosamente ordenadas en su cubículo de la biblioteca, desaparecieron. Buscó frenéticamente, preguntó a los bibliotecarios, pero fue en vano. Unas semanas después, un borrador importante de un capítulo de su tesis, guardado en una carpeta compartida del sistema de la universidad, a la que solo unos pocos profesores, incluido el doctor Cole, tenían acceso, apareció accidentalmente borrado. El técnico de informática habló de un fallo del sistema, pero Ellie ya no creía en las coincidencias.
No tenía pruebas, solo una creciente y fría certeza en el fondo de su estómago. La ansiedad se convirtió en su compañera constante. Apenas dormía, la comida le sabía a ceniza. Su pasión por los clásicos, antes una fuente de alegría, ahora estaba teñida de miedo. Priya notaba su deterioro, las ojeras profundas, la forma en que sus manos temblaban al sostener una taza de té. «Ellie, tienes que cuidarte», le decía con preocupación. «Esto te está destruyendo». La escalada final hacia el daño reputacional llegó con la evaluación de progreso de mitad de año. La del Dr. Cole fue demoledora. La describía como una estudiante con dificultades para asimilar conceptos teóricos complejos, resistente a la retroalimentación y con un potencial cuestionable para la investigación original. Concluía sugiriendo que se reconsiderara su financiación para el siguiente semestre. Para Ellie, que siempre había basado su autoestima en su rendimiento académico, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. La beca era su único sustento. Sin ella tendría que abandonar Blackwood, abandonar su sueño. El Dr. Cole no solo la estaba atormentando, estaba intentando activamente destruir su futuro. La desesperación comenzó a ahogarla. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía ser una simple estudiante contra una eminencia como él? Un hombre que, además, muchos veían como un símbolo de progreso y justicia social en una institución predominantemente blanca. La ironía era tan amarga que casi la hacía reír. El día de la presentación de mitad de curso ante el comité departamental llegó con la frialdad implacable de un febrero en Vermont. Ella había pasado semanas preparándose, a pesar del nudo de terror que se apretaba en su pecho cada vez que pensaba en ello. El doctor Cole estaría allí, por supuesto, como miembro principal del comité. Priya le dio un abrazo de ánimo antes de entrar en la sala de seminarios, un espacio austero con una larga mesa de caoba y retratos de antiguos decanos observando desde las paredes. Ellie comenzó su exposición sobre la influencia de las metamorfosis de Ovidio en la poesía renacentista inglesa. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco ganó algo de confianza mientras se sumergía en el material que tanto amaba. Había avanzado unos 10 minutos cuando el Dr. Cole la interrumpió por primera vez. «Disculpe, Cinta Vance», dijo, su tono falsamente cortés, «pero podría aclarar qué entiende exactamente por influencia en este contexto. Su uso del término me parece algo vago». Ellie, sorprendida, intentó reformular su argumento. Apenas había retomado el hilo cuando él volvió a intervenir, esta vez con una pregunta sobre su metodología, que parecía diseñada para hacerla tropezar. Así continuó durante los siguientes 20 minutos. Cada vez que Ellie intentaba desarrollar una idea, el Dr. Cole la interrumpía, cuestionando sus fuentes, su análisis, incluso su elección de palabras. Sus preguntas no eran aclaratorias, eran acusatorias, diseñadas para minar su credibilidad y exponerla como incompetente ante los otros 3 profesores del comité, quienes permanecían en un silencio incómodo, intercambiando miradas furtivas. La humillación era pública, metódica, una disección en vivo de su intelecto. Ellie sentía cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos se volvían húmedas. En un momento, mientras ella citaba a un crítico literario, él soltó una risita condescendiente. «Ah, sí, una fuente un tanto anticuada, ¿no crees, Cinta Vance? Quizás debería actualizar sus lecturas para reflejar el discurso académico contemporáneo». La implicación era clara. Ella era irrelevante, una reliquia. Para cuando terminó, o más bien, para cuando el Dr. Cole pareció satisfecho con su demolición, Ellie estaba al borde de las lágrimas, su voz apenas un susurro. Sabía que había fracasado estrepitosamente, no por falta de preparación, sino porque había sido sistemáticamente saboteada. Este era el punto de no retorno. Salió de la sala sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Priya la esperaba en el pasillo, su rostro una mezcla de ira y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Ellie negó con la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Fue horrible, Priya. Me destrozó». Se refugiaron en el pequeño apartamento de Ellie, donde el llanto contenido durante semanas finalmente se desbordó. Priya la abrazó, dejándola sollozar en su hombro. «No puedes dejar que se salga con la suya, Ellie», dijo Priya con una ferocidad tranquila cuando Ellie finalmente se calmó un poco. «Esto tiene que parar. Tienes que denunciarlo». La idea de presentar una queja formal contra el Dr. Marcus Cole era aterradora. Él era una institución dentro de la institución.
¿Quién le creería a ella, una estudiante de posgrado ya calificada por él como problemática? Pero la alternativa, permitir que siguiera destruyéndola, era aún peor. Juntas, Ellie y Priya pasaron la noche revisando correos electrónicos, anotando fechas e incidentes específicos, tratando de construir un patrón coherente del acoso. Había correos con críticas desmesuradas, fechas de reuniones canceladas, el recuerdo vívido de sus palabras en el despacho. No era mucho, no había pruebas irrefutables del sabotaje, pero era la verdad de Ellie. Con el apoyo incondicional de Priya y un nudo de miedo y de determinación en el estómago, Ellie redactó la queja formal dirigida a la decana Holloway. Al día siguiente, con la carta temblando en su mano, Ellie se dirigió al despacho de la decana. La decana Holloway era una mujer de unos 50 años, de aspecto pulcro y profesional, su rostro generalmente impasible. Escuchó el relato de Ellie en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella. Cuando Ellie terminó, hubo una larga pausa. «Cynthia Vance», dijo finalmente la decana, su voz neutra, «tomo sus acusaciones muy en serio. La universidad tiene políticas estrictas contra el tipo de comportamiento que describe. Iniciaremos una investigación formal de inmediato. Se le mantendrá informada». Ellie sintió un pequeño atisbo de esperanza, aunque el miedo persistía. La maquinaria institucional se había puesto en marcha. La investigación fue un proceso lento y angustioso. Ellie tuvo que relatar su historia varias veces, primero a un investigador de la universidad y luego de nuevo a la decana. Cada vez era como revivir la humillación y el miedo. El doctor Cole, por supuesto, también fue entrevistado. Priya le contó a Ellie que lo había visto salir del despacho de la decana con una expresión de indignación controlada, hablando en voz alta por su móvil sobre acusaciones infundadas y agendas ocultas. Era evidente que se presentaría como la víctima, quizás incluso insinuando que Ellie, una joven blanca, lo estaba atacando por su raza, una táctica perversa que él, un experto en teoría crítica racial, sabría manejar con destreza. Priya también fue entrevistada y corroboró el estado de angustia de Ellie y los cambios que había observado en ella. El ambiente en el departamento de literatura se volvió aún más tenso. Los rumores circulaban. Algunos profesores y estudiantes evitaban a Ellie abiertamente, otros le ofrecían miradas de simpatía clandestina. Se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Las semanas se alargaron, llenas de incertidumbre y noches de insomnio. Finalmente, una mañana gris y helada, Ellie recibió una citación del despacho de la decana Holloway. Su corazón dio un vuelco. Este era el momento. Priya la acompañó hasta la puerta, apretándole la mano con fuerza. «Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti», le susurró. La decana Holloway la recibió con la misma profesionalidad distante. Le pidió que tomara asiento. Cynthia Vance comenzó. «La investigación ha concluido». Ellie contuvo la respiración. «Hemos encontrado que el Dr. Cole incurrió en una conducta que viola ciertas políticas de la universidad relativas al trato profesional y a la mentoría de estudiantes». Un pequeño alivio inundó a Ellie. No la habían desestimado por completo. Como resultado, continuó la decana, el Dr. Cole recibirá una reprimenda formal que se incluirá en su expediente. Además, se le exigirá asistir a una serie de talleres sobre comunicación efectiva y prácticas de mentoría adecuadas. La decana hizo una pausa. «Eso es todo, Cynthia Vance. Agradecemos su valentía al presentar este asunto». ¿Eso era todo? ¿Una reprimenda? ¿Unos talleres? Ellie sintió una oleada de decepción tan amarga como la bilis. Meses de tormento, su salud y su confianza destrozadas, su futuro académico pendiendo de un hilo, ¿y la consecuencia para él era esa? Asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. La decana pareció interpretar su silencio. «Entiendo que esto pueda no parecerle suficiente, Cynthia Vance, pero estas son las medidas que la universidad considera apropiadas en este momento, dadas las conclusiones de la investigación». En otras palabras, el Dr. Cole era demasiado valioso, demasiado famoso para ser castigado con más severidad. Proteger la reputación de Blackwood era primordial. Salió del despacho aturdida. Priya la esperaba, ansiosa. Cuando Ellie le contó el veredicto, el rostro de Priya se ensombreció. «Es una mierda, Ellie», dijo sin rodeos. Pero al menos no lo ignoraron. Al menos hay algo en su expediente. Intentaba ser positiva, pero ambas sabían que era una victoria pírrica. Esa noche hablaron durante horas. Ellie se sentía agotada, vacía. La pasión que una vez había sentido por la literatura clásica, por la vida académica, estaba manchada.
quizás irreparablemente. ¿Podría seguir en Blackwood sabiendo que él seguía allí con su poder apenas disminuido? ¿Podría encontrar otro tutor que la aceptara después de este escándalo? Las preguntas se agolpaban, sin respuestas claras. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Ellie decidió tomarse un semestre de receso, lejos de Blackwood, lejos de la sombra del Dr. Cole. Volvió al medio oeste, al refugio tranquilo de la casa de sus padres. Necesitaba espacio para respirar, para sanar. La nieve de Nueva Inglaterra se derritió, dando paso a una primavera incierta, tanto en el paisaje como en su corazón. Cuando el semestre de otoño siguiente comenzó a perfilarse, Ellie tomó una decisión. No volvería a Blackwood. La herida era demasiado profunda, la desilusión demasiado grande. Con la ayuda de Priya, que seguía siendo su ancla, investigó otros programas de posgrado, otras universidades. Fue un proceso arduo, pero encontró una pequeña universidad de artes liberales en Oregón, con un programa de clásicos menos prestigioso, pero con una reputación de ser un entorno más solidario. Fue aceptada. Un año después del incidente, Ellie caminaba por el campus de su nueva universidad. El aire de la costa oeste era diferente, más suave. Los edificios no tenían la pátina de antigüedad de Blackwood, pero había una sensación de comunidad que la reconfortaba. A veces por la noche todavía soñaba con el despacho del Dr. Cole, con su voz condescendiente. La cicatriz seguía allí, pero algo había cambiado en ella.